Bienvenidos a nuestra tercera serie del año. Mi nombre es Andrés. Si usted es una persona que viene por primera vez, aquí acostumbramos a tocar un tema y tocarlo por un determinado número de semanas. Y estamos empezando la tercera, que nos va a llevar hasta Semana Santa. Y de ahí vamos a terminar esta serie en Semana Santa. Y recuerde que Semana Santa, ¿cómo hacemos las cosas siempre? El día jueves predicamos 8 de la noche, viernes 11 de la mañana y el domingo 6 de la tarde. Solo hay culto 6 de la tarde el domingo de Semana Santa. Y se empieza siempre igual. Empezamos con la prédica y terminamos con la celebración, porque ese es el día más importante del calendario cristiano. No es Navidad el más importante. Es el día que Cristo resucitó, el día más importante de nuestra vida. ¿Okay? Así que lo invitamos para eso y tendrán las invitaciones para la gente como hacemos toda la vida. Listo. Bienvenidos entonces a esta tercera serie que hemos denominado Los Mandamientos No. Hoy voy a hacer la introducción y espero que si me sale bien, usted se interese en venir las otras 5 semanas para ver cuáles son estos mandamientos no. Una de las cosas que a mí más me gusta leer, y usted lo sabe, pues se lo he contado varias veces, son libros sobre las razones por las cuales creemos. Las razones por las cuales nosotros llegamos a la conclusión de que Cristo y su historia es verdad y que no puede ser mentira. Pero junto con eso, a mí también me gusta mucho leer blogs o libros de gente que se ha ido de la fe. Gente que ha sido cristiana y ha vivido la fe y después simplemente se ha ido. Porque me interesa saber por qué alguien puede irse de algo que no solamente le hace ser la vida mejor, sino que lo hace ser mejor en cuanto a cómo vivirla. Y lo que encuentro normalmente, de hecho en todo lo que he encontrado, el 100% de las veces he encontrado, que las razones son, por lo menos las que grimen, son bien equivocadas. Por ejemplo, una gran mayoría o un número muy importante de ellos dejan la fe porque conocieron a un cristiano raro o una comunidad rara. Y entonces, oye, estos cristianitos están medio loquitos, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada porque están loquitos. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿es una buena razón? No creo. Porque usted no deja de ir al peluquero porque se topó con uno que era malo y le cortó mal el pelo. O peor que eso, usted no deja de ir al médico porque tuvo un mal médico, pues. No renuncia a la salud por eso. Entonces me parece una razón bien tonta el renunciar porque usted tiene un tío loquito, no sé, pues todos tenemos algo pues, en la familia, ¿no? No sé usted, yo sí. Y la otra razón que oigo con bastantes veces es que lo que pasa es que la Biblia, porque mi profesor universitario me dijo que la Biblia no es totalmente cierta, o he encontrado que un versículo no cuadra con otra cosa de la historia, o la Biblia es genocida, el Antiguo Testamento es genocida. Y como le he dicho varias veces, para todo eso hay respuesta, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Que usted me diga que usted no cree en Cristo porque hay inconsistencias en la Biblia, es como que me diga que usted no nació porque su certificado de nacimiento está mal. Usted nació de todas formas. Usted está aquí. Tenemos que entender, y hoy día espero probarle, más allá de toda duda razonable, que la Biblia no lanzó el cristianismo. La Biblia no es la razón por la que el cristianismo existe. Y antes que me pegue, permítame explicarme, es la resurrección la que lanzó el cristianismo. La resurrección es la que hizo que la Biblia sea escrita, no al revés. Nosotros somos cristianos de un evento, el evento de que Cristo resucitó sin lugar a dudas. Y debido a eso, la Biblia se escribió y poco a poco, después de 4 siglos, 400 años después de muerto Jesús, se hizo lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento y por razones de conveniencia se unió al Antiguo Testamento y se hicieron un solo libro. ¿De cuántos libros tiene la Biblia?
¿Cuánto? 66. ¿Quién da más? ¿Nadie? 66 libros, que son 66 libros individuales. No es un solo libro. Son 66 libros completamente distintos que por razones de conveniencia los hemos unido en un solo empastado, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos cristianos de resurrección. Nosotros somos cristianos porque creemos en la resurrección. La iglesia ha hecho un muy mal trabajo comunicando el fundamento de nuestra fe. Porque hemos puesto el fundamento de nuestra fe en donde no está. El fundamento de nuestra fe es que el Mesías resucitó. ¿La Biblia es verdad? Por supuesto que es verdad. Es un libro hermoso que maneja mi vida. Pero si usted puede encontrar una que otra inconsistencia que yo le garantizo que puedo explicar, eso no hace que la resurrección no aconteciera, pues. La resurrección aconteció aunque algo esté mal. No está, pero no importa. Aunque algo esté mal, así es. Usted tiene que entender que el cristianismo no es tan frágil como usted cree. O sea, usted cree que es una casa de naipes, ¿no? Entonces, si yo le saco un Deuteronomio por aquí o un Pedro por acá, ¡boom! No, el cristianismo es mucho más fuerte que eso. Por 300 años sobrevivió la persecución más inhumana que este mundo haya visto y la soportó y siguió adelante. Y ahí las razones no eran, es que el versículo tal o el versículo... No, ahí te enfrentabas a la muerte, a que nadie te emplee, porque tú no adorabas a César, a que seas reo de muerte, porque tú no adorabas a los dioses. Y en ese tiempo no había Biblia todavía, pero había resurrección. Y el hecho de la resurrección es lo que provocó que la gente pueda seguir adelante, porque su Mesías había vencido a la muerte. Y si eso era cierto, si alguien predice su muerte y su resurrección y lo logra, le creeré todo lo que me diga. Fin del problema. Entonces, Cristo murió, Cristo resucitó. Él dice que Adán y Eva son verdad, por tanto, son verdad, punto. Yo no necesito más pruebas que esa. Si la resurrección es cierta, todo lo demás sigue a partir de ahí. Hubo un escritor para demostrarles cómo era el cristianismo en los primeros 300 años, porque nosotros deberíamos ser unas personas orgullosas de nuestros ancestros. Porque esa gente se dejó matar porque nosotros tuviéramos la historia de Jesús. Esa gente iba gozosa a la muerte con tal de saber que nosotros, 20 siglos después, recibiríamos la buena nueva. Y en ese tiempo, y le he contado de él alguna vez, un señor llamado Tertuliano, un historiador, hijo de centurión, que se convirtió a los 40 años, que en ese tiempo era viejo, ahora es jovencito, ¿no? Pero en ese tiempo, 40 años era viejo, ¿no? Ahora 40 años, recién quiero tener hijos. El problema es que el reloj biológico no funciona como usted le provoca. Ese es otro cuento que no tiene nada que ver con lo que estoy predicando. No sé ni por qué me metí ahí. Ok, volvamos donde estaba. Él vivió en esos años y entonces él tenía claro lo que estaba sucediendo y nos escribió para que nosotros supiéramos cómo perseguían a los cristianos. Por cualquier cosa mataban cristianos. Y esto es lo que dijo. Si el Tíber, que es un río, está demasiado elevado, es decir, si el Tíber inundaba la ciudad, o el Nilo, que es otro río, no daba suficiente agua y entonces nos quedábamos sin comida, ¿la solución cuál era? Cristianos a los leones. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban a los dioses, por tanto los dioses estaban bravos. Por tanto, para que no estén tan bravos, matemos cristianos. Y resuelto el problema. Porque entonces ya estarán los dioses tranquilos. Mi punto es el siguiente. Nadie dejó el cristianismo porque algo en la Biblia no cuadraba, ni siquiera existía. O porque en el Antiguo Testamento había demasiada violencia. No, la gente se hizo cristiana por la violencia de Roma, que era 1000 veces peor que la que está narrada en el Antiguo Testamento.
Y el único sitio donde encontraban amor y donde encontraban comprensión era en el mundo de los cristianos. Era donde ellos estaban. La violencia de su cultura los hacía ir al cristianismo. Y cuando iban al cristianismo, lo único que recibían o lo único que entendían es que les estaban contando de un hombre que había resucitado, que había un montón de testigos que ellos podían entrevistar. Y una vez que aceptaban a ese Mesías, lo único que tenían era una persecución implacable de parte del imperio. Todos los libros serios de historia, cuando llegan al cristianismo, no pueden entender cómo el cristianismo sobrevivió los primeros 300 años. No pueden entender cómo es que cuando llegó el año 400 y los cristianos dejaron de ser proscritos, había tantos. Y todo historiador serio dice que es toda una cosa inentendible. ¿Qué pasó? Por ejemplo, esta escritora que se llama Karen Armstrong escribió un libro que se llama Campos de Sangre. Este libro trata de cómo la religión y la violencia están tan ligados. Porque ella dice que cada vez que hay una religión hay violencia porque o persiguen a las personas de esa religión o esas personas para convertir a la gente a esa religión empiezan a matar gente. Pero cuando ella llega a la historia del cristianismo, ella se encuentra con este cristianismo y mire lo que dice en ese capítulo. Dice, sin embargo, en contra de toda lógica, para el tercer siglo, el cristianismo se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Todavía no entendemos cómo realmente sucedió esto. Todos los historiadores serios están de acuerdo. Tenemos a Jesús en el primer siglo, tenemos el año 400 cuando dejan de estar en catacumbas escondidos. ¿Qué pasó en la mitad? ¿Cómo llegaron acá? No lo pueden entender. Porque los historiadores son como un buen doctor. Si usted va al doctor y le dice, oiga, aquí tengo mis exámenes, usted espera que el doctor le diga las razones naturales por las cuales usted está enfermo. No espera que le diga, yo creo que Dios te está castigando. Para eso hay bastante pastor que hace eso. Usted quiere que le diga, esta es la razón por la que estás enfermo y esta es la solución. El historiador hace lo mismo. Puesto que esto pasó y esto pasó, esto es lo que tenemos. Pero no en el caso del cristianismo. Porque no saben qué pasó. Es un misterio. Si usted quiere saber cuál es la historia del Ecuador, no es un misterio. Tenemos la Gran Colombia. La Gran Colombia se dividió en tres. Y entonces se creó el Ecuador. Tuvimos un primer presidente que era venezolano que se llamaba. Muy bien, muy bien. No se durmió en esa. Si usted mira la historia del Islam, no es un misterio. Mahoma empezó a predicar dentro de tribus que eran politeístas, de un solo Dios que era Alá, y empezó a convertirlos a lo que hoy llamamos el Islam. No es un misterio. Pero el cristianismo es un misterio. Sabemos cómo empezó, sabemos los valientes que lo mantuvieron, que evitaron que se extinga, y sabemos que todo es nuestra fe menos frágil. Por eso, si tú estás pensando en irte, te recomiendo que vengas a esta serie para que veas en lo que se basa nuestra fe, que no es en lo que te han dicho. Los historiadores dicen hay que empezar a suponer qué pasó, pero nosotros no tenemos que suponer. Porque hay un historiador llamado Lucas que nos contó por qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Y entonces vamos a ver cómo Lucas nos cuenta, esto fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Jesús resucita de los muertos y nadie se lo esperaba. Nadie estaba en la tumba diciendo 10, 9, 8, 7, no. Cuando resucita se genera un caos. Hay un pandemonio, todo el mundo corre para todos lados. La ciudad de Jerusalén se vuelve una locura. Porque la tumba está vacía. Y las personas que habían salido corriendo cuando lo apresaron a Jesús, usted y yo también hubiéramos salido corriendo.
De repente están en las calles predicando que han matado al Hijo de Dios y que la muerte no pudo con él. Y que ahora él está más vivo que nunca. Los judíos, algunos de ellos que ven que realmente Jesús ha resucitado, empiezan a ir al Antiguo Testamento y a decir, ¿cómo nos perdimos al Mesías? Y empiezan a ver que efectivamente en el Antiguo Testamento hay el Mesías sufriente. Y hay que nacerá en Belén y que nacerá de una virgen. Y empiezan a decir, wow, ¿cómo nos los perdimos? Pero mientras ellos estudian eso, otro grupo de judíos sale a evangelizar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. A menos que usted tenga ancestros judíos, usted es gentil. Entonces, casi todos nosotros, por no decir todos, somos gentiles. Estos judíos salen a predicarle a los gentiles, a mostrarles lo que Jesús había hecho por ellos. Y ahí es donde usted y yo entramos en la historia. Porque ellos empiezan a predicarle a gente que no tenía ascendencia judía. Esta gente adoraba a sus ancestros. Adoraba a un dios cualquiera. Por ejemplo, usted podía adorar a Júpiter, para que Júpiter lo protegiera de Zeus y compañía. Y además Júpiter era su dios, el que usted le entregaba su vida. Como occidentales, todos nosotros estamos familiarizados con los 10 mandamientos. Porque venimos de una cultura judeo-cristiana. Pero el gentil de esa época, y le ruego ponerse por 5 minutos ahí. Si usted era un gentil del siglo I, usted no tenía idea que eran los 10 mandamientos. Ni la más oscura idea. Nunca había oído ni 10, ni 1, ni 5, ni nada. Porque los judíos no hablaban de los 10 mandamientos con los gentiles. Los judíos se mantenían para ellos mismos, porque los judíos querían ser ellos una comunidad solita. No permitían que tú te casaras ni con sus hijas, ni con sus hijos. Ellos no conocían absolutamente nada. Lo único que conocían es de esta gente que había venido a predicarles de que Dios había hecho algo completamente nuevo. De que una persona había vuelto a la vida. Y de que había testigos. Y la gente quería saber más de este hombre. Quería saber más de esta persona. Quería tener más pruebas. Como vimos en la Biblia para adultos, su fe se basaba en la resurrección, no en un libro, porque el libro no existía aún. Lo que querían era tener una relación íntima y personal con un Dios que se hacía llamar tu Padre Celestial. Nunca habían oído eso. Los dioses paganos son dioses que juegan con los hombres. Son dioses que te tienen ahí como juguetito, haciéndote cosas horribles. De repente viene esta gente y le dicen, no, Dios ha venido a verte porque te ama, porque es tu Padre. Y eso es lo que lleva a la gente a creer en este Mesías resurrecto. Todo lo que tienen y todo lo que necesitan es eso. Ahora, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Yo entiendo que cuando yo digo esto de que los 10 mandamientos no son para nosotros, a algunos de ustedes les da taquicardia. Porque entiendo que lastimosamente eso es lo que la iglesia ha enseñado. Pero mis queridos hermanos en la fe, y se lo voy a probar ya mismo, amigos míos, nosotros no somos cristianos de 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son con nosotros. Los primeros gentiles que recibieron a Cristo ni sabían que había 10. De hecho, probablemente si pregunto aquí cuáles son los 10 mandamientos, tal vez la mayoría de ustedes saben es 2. Algo de sexualidad y mentira por ahí. Ahí termina el asunto, ¿verdad? Mientras tanto, mientras los gentiles se están convirtiendo sin saber de 10 mandamientos, ni de Antiguo Testamento, no sabían ni quién era Adán y Eva. No sabían quién era el pecado original. ¿Cómo van a saber? Nosotros pensamos que todo el mundo lo sabe. No, el gentil del primer siglo no había leído el Antiguo Testamento en su vida. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Aunque no le guste, estamos claros. Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, estos gentiles reciben a Jesús
Pero mientras tanto, algunos judíos, pensadores judíos, están diciendo, páreme un ratito. Si Jesús es judío y Jesús es el Mesías, entonces todo el mundo tiene que hacerse judío primero para después ser cristiano. Lógica teológica de ellos. Primero tenemos que ser judíos para después llegar a ser cristianos. Pero es el libro de Hechos el que nos cuenta esta discusión. 50 años después de Cristo, o el año 50 después de Cristo, es decir, si mi matemática no funciona bien, unos 17 o 20 años después de que Cristo ha muerto, se da el primer concilio de la iglesia. Ahora, ¿qué es un concilio de la iglesia? Un concilio de la iglesia es cuando se reúnen los líderes a discutir sobre algo. ¿Okay? Haga de cuenta, si usted viene de la iglesia bautista o de aliancista, es una asamblea de miembros, ¿no? ¿Usted ha ido a alguna asamblea de miembros alguna vez? La cosa más aburrida que hay en el mundo, ¿no? Cuando se reúne una vez al año, simple, vamos los más antiguos de la iglesia, ¿no? Y vemos los ingresos, los egresos, si ha pasado algo, ¿no? No va nadie nunca, excepto cuando el pastor ha metido la pata. Ahí va toda la iglesia para saber qué esquizo ese man. Espero que mientras yo esté aquí no haya esa segunda asamblea. Es decir, que yo no meta la pata, ¿verdad? Pero nosotros tampoco ya hacemos asambleas porque simple y llanamente a nadie le importa. Y lo que hacemos desde este año, porque la Junta sí lo ha pedido, vamos a hacer un informe por cada departamento, por cada ministerio, y le vamos a entregar una carpeta a cada miembro de la iglesia para que sepa qué es lo que hemos hecho durante un año. Pero no creemos que debemos reunirnos. Así que eso es lo que pasa. Vamos al primer concilio, y en este primer concilio, que no sé por qué no se predica tanto de él, nuestro futuro está en la balanza. Es un concilio que van a hacer una pregunta y una pregunta sola. Van a tener que decidir qué vamos a hacer con los gentiles. ¿Tenemos los gentiles que hacernos judíos primero para ser seguidores de Jesús? Esa era la gran pregunta. ¿Tenemos los gentiles, los que no somos judíos, que sernos judíos primero para después ir a ser creyentes? Y esto es lo que sucede. Hechos 15, versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, es decir, esto es lo que estaba pasando. Había judíos que estaban enseñando a 3.000 kilómetros de ahí, no se demoraba unos 15 días en ir de un sitio al otro, y esto es lo que estaban enseñando. Estaban enseñando, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Usted se imagina lo que hubieran sido las cruzadas evangelísticas de Billy Graham si esto pasaba? Hemos todos recibido a Cristo. Aquí tiene un vale para que vaya a la clínica. ¿Ah? O imagínese usted, los que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Mi hijo adolescente se va a un retiro y se va con Jancito Fazaña y todos los muchachos. Y el hombre no es creyente, pero lo tocan. Y el hombre llama a la casa y dice, mamá, he estado aquí y he sido bendecido y he decidido seguir a Cristo. ¿Tú crees que en nuestra póliza de seguro se pague la circuncisión? Sería realmente complicado, ¿no? Si personas de 30, 40 años tenemos que pasar por eso, no creo que nos haría muy felices, ¿no? No creo. Y eso es lo que está en la balanza. ¿Tenemos que hacernos judíos o no tenemos que hacernos judíos? Verso 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo y Bernabé se ponen a pelear con esta gente que decía que teníamos que hacernos judíos primero. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén. Siempre se sube a Jerusalén porque Jerusalén está en un monte, ¿no? Entonces no importa si usted viene de sur, de norte, de este o oeste, siempre sube, ¿no? Solo para que aprenda algo en la iglesia.
para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Es decir, vamos a hacer un concilio y vamos a ir a hablar con los pepas. O sea, Pablo, Bernabé y estos otros que enseñaban otra cosa, vamos al concilio a hablar con los pepas. Con Pedro, con Mateo, con Santiago, con Juan. Todos ellos estaban así, ahí. Y vamos a hacer la pregunta. El primer concilio es sobre una pregunta. La primera vez que los cristianos se reunieron, el tema éramos nosotros. La pregunta era, ¿debemos hacernos judíos antes de seguir a Jesús? ¿Sí o no? Verso 4. Cuenta lo que están haciendo o lo que están contando Pablo y Bernabé. Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes les informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les cuentan que la gente se está convirtiendo, que están dejando los ídolos, excepto Barcelona, que están dejando todo por ir a seguir a Jesús. Y les están diciendo, y todo el mundo está alegre y feliz, porque la gente está dejando su paganismo y yendo a los pies de Cristo. Ahora viene un versículo, que si usted se durmió mientras yo hablaba, le recomiendo que se levante. Este es un versículo extraordinario. Y quiero que lo lea conmigo. Dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ahora pare un ratito. Stop. Llamando a Dick Tracy. No es que los fariseos eran los enemigos de Jesús. Los fariseos no fueron los que hicieron matar a Jesús. Los fariseos no fueron los que hicieron crucificar a Jesús. Los fariseos no eran los que iban por todos lados fregando a Jesús. Espérese, 17 años después tenemos fariseos líderes de la iglesia. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Por las enseñanzas de Jesús? ¿Por los milagros de Jesús? ¿Porque crucificaron a Jesús? Porque Cristo resucitó. Usted quiere una prueba de si Cristo resucitó, no necesita más. 17 años después tiene fariseos convertidos. Fariseos, hijos de la ley, unos hombres que no creían sino en ser autosuficientes, personas que cumplían la ley a rajatabla. Y los tiene de líderes en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo así? Fácil. Cristo resucitó. Y una vez resucitados, ellos fueron con sus cabezas gachas a decirle a los apóstoles, hemos entendido que hemos matado al Hijo de Dios. ¿Y saben lo que hicieron los apóstoles con ellos? No le metieron un cocacho aunque hubieran tenido ganas. Los abrazaron y les dieron la bienvenida al movimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque eso hace Jesús con toda persona que lo viene a buscar, no importa qué tan malo haya sido antes. Y los creyentes hacemos eso, recibimos a todo el mundo. Y le garantizo que no importa lo que usted haya hecho, no es tan malo como haber hecho matar a Jesús. Tenemos a estos fariseos entonces líderes y como buenos fariseos, y a veces pareciera que los cristianos tenemos algunos fariseos también, ¿no? Como buenos fariseos quieren que todo el mundo cumpla la ley porque eso es lo que saben. Y es difícil cambiar de paradigma. ¿Ok? Y entonces lo que continúa es que se reúnen los apóstoles y los ancianos. Se reúnen para examinar este asunto. Y después de una larga discusión, salen con la resolución. Y entonces se ven palabras de los dos líderes cristianos de ese momento, porque Pablo recién está arrancando. El primero era el apóstol Pedro, quien toma la palabra como la había tomado en Pentecostés, cuando dio su primer discurso a judíos de que Cristo era el Mesías. Y 5 capítulos antes de este capítulo que estamos viendo, cuando por primera vez le predica a un gentil,
a Cornelio, un centurión romano, y donde se da cuenta que Dios no hace acepción de persona y que Dios lo hace comer incluso comida impura. Te recordará probablemente eso. Y entonces Pedro toma la palabra y dice lo siguiente: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Yo le prediqué a Cornelio, soy el primero en haberle hablado a un gentil. Entonces dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? O sea, espera. A ver, nosotros somos judíos, hemos nacido con este asunto. Y para nosotros es horrible ser judío. 600 leyes, 630. Tenemos que cumplir, tenemos que ir a hacer sacrificio. Para nosotros el sistema del templo no es un sistema gozoso, es un sistema horroroso, que lo cumplimos porque tenemos que cumplirlo, pero no nos da gozo, no nos da felicidad, no nos da cercanía con Dios, no nos da libertad. ¿Por qué queremos ponerle eso a estas personas? Para que a los 40, 45 años se aprendan 600 y pico de leyes y encima los hombres tengan que pasar por un proceso quirúrgico terriblemente doloroso. No tiene el menor de los sentidos. Y Pedro termina: no puede ser. Más bien, como ellos creemos que somos salvos, ¡ay, qué hermoso!, ¿no? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no es salvo por la ley que cumple o no cumple. Usted no es cristiano de ley, usted es cristiano de gracia. Los primeros cristianos gentiles no tenían idea de lo que era el pecado original. Nunca habían leído de Moisés, no sabían quién era. Y a ellos, los judíos fueron y le dijeron: tranquilo, no tienes que saber nada de eso. Tienes que saber es que Cristo resucitó y que ahora estamos en el reino de la gracia. Parecería que Pedro les habla señalándolos con el dedo. Otra vez quieren estar en el lado contrario a Dios. Otra vez fariseos quieren imponerle a la gente cosas que no deben imponerle. No puede ser. Me niego rotundamente, dijo Pedro. Y me imagino que cuando se volvió a sentar, un gran silencio hubo. Poco después, Santiago, el hermano del Señor, que era el otro líder en ese momento. Santiago, que aparece tarde en la historia de Jesús, ¿no? Porque Santiago, como sus hermanos, querían meter en un manicomio a Jesús, ¿no? Como usted quisiera hacer si su hermano dice que es el Mesías prometido, ¿no? Igualito. Pero Santiago ve resucitado a su hermano, lo ve morir y lo ve resucitar. Y Santiago, a quien denominaban el menor, se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Y entonces Santiago está listo a tomar la palabra. Y dice algo que para nosotros los cristianos tiene que ser el centro de lo que creemos. De hecho, lo es para esta iglesia. Este versículo que vamos a leer a continuación es el versículo de la iglesia. Está pegado en la pared. Es por lo que hacemos lo que hacemos. Es por lo que creemos lo que creemos. Es por lo que vivimos lo que vivimos. Porque para nosotros es el centro de cómo llevar la palabra de Dios a otras personas. Santiago se levanta y dice: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Si están dejando a sus dioses paganos, ¿qué más traba le quiere poner? Es que, hermano pastor, la gente tiene que venir con zapatos cerrados a la iglesia. No me friegue. La gente no puede entrar con gorra. No me moleste. La gente tiene que aprender que se sienta de tal manera o de tal otro. ¿Qué manera? A mí me va a disculpar y yo respeto como el que más lo que usted pueda creer, pero a esta iglesia la gente viene como quiere. La única traba que van a tener aquí
Es la traba de que Jesucristo le perdonó sus pecados y que tienen que reconocer que es pecador y que Cristo es su Señor y Salvador. ¡Punto! No me interesa cómo venga, a qué horas venga, cómo venga, me da lo mismo. Lo único que vamos a hacer aquí es hacerle lo más fácil posible a la gente recibir, encontrarse con Jesús. Lo más fácil. ¿Qué tengo que hacer? Nada, venga. Vaya a punto de partida. Métase en un grupo y listo. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada. ¿Y cuánto me cuesta? Nada. Pero en otra iglesia me cuesta. ¿A mí qué me importa? Cuando usted crea en el proyecto, usted puede colaborar con nosotros. Estamos más que felices que usted lo haga. Pero usted no va a tener aquí ninguna traba. Y eso fue lo que dijo Santiago. No le vamos a poner trabas a nadie. Nuestro amigo el Chavo diría, eso. Verso 20. Mas debemos escribirles. Hay que escribirles a ellos y ellos son nosotros. Esta es la carta que sale del primer concilio de la iglesia. Lo que nos va a decir aquí, nos lo va a decir a gentiles como usted y como yo, pero esos gentiles no sabían el Antiguo Testamento, no sabían que existían. Entonces le va a decir a los gentiles cómo debe comportarse con el Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Qué deben hacer con las 600 leyes? ¿Qué deben hacer con los 10 mandamientos? Así que prepárese porque esta es una carta hecha para usted. Esto es lo que usted, creyente gentil, tiene que hacer. Así que mandaron una carta, dice, a Cilicia. Y la carta que decía lo siguiente: nos hemos enterado de que alguno de los nuestros, sin nuestra autorización, nos hemos enterado que alguno de los nuestros sin nuestra autorización, gracias, los ha inquietado a ustedes. Es decir, nos hemos enterado que hay gente que ha ido a hablarles a ustedes de cosas que no son así. Así empieza la carta. Estimados cristianos gentiles, nos hemos enterado que hay gente que ha ido donde ustedes sin autorización nuestra a inquietarlos. No solamente a inquietarlos, sino también a alarmarlos con lo que les han dicho. Y ustedes han quedado alarmados. ¿Y quién no hubiera quedado alarmado? Pues? Tengo que aprenderme 600 leyes, tengo que aprenderme no sé cuántas cosas, tengo que ir al hospital para poder creer en Cristo. Esto está más difícil que qué, pues. Así que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Aquí va, anote. Aquí van los requisitos. 600 y pico requisitos le van a dar. Le van a tirar los 10 mandamientos por las orejas. Veamos. Tiene que abstenerse de los sacrificados de los ídolos, de la sangre, de la carne, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Chao, hasta luego. Ahí se terminó la carta. Sí, ahí se terminó la carta. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Los 10 mandamientos no eran el centro de nuestra fe? Y si los 10 mandamientos son el centro de nuestra fe, ¿por qué no le escribieron a los gentiles que no sabían los 10 mandamientos? Señores, si usted quiere creer a Cristo, mandamiento número 1. ¿Cuál es el mandamiento número 1? A ver. Eso. No, dígame todas las cosas y ahí sí me voy a poner bravo. No te harás imagen delante. ¿Dónde está? No está. Espérense, pero los gentiles no sabían. ¿Por qué no les dice? ¿Qué es lo que les dice Santiago? ¿Qué es lo que le dice en la carta? Vea, compadre. Nosotros queremos que los judíos cristianos y los gentiles cristianos se lleven bien. Y si usted como gentil cristiano empieza a tener leyes dietéticas que no sean de los judíos se van a resentir con usted. Entonces, en base al ámense los unos a los otros como yo los he amado, absténganse de hacer cosas que a ellos les va a molestar. No le entregues tu mujer a alguien, no duermas con la mujer de alguien. Chao, hasta luego. Fin de la carta. Ahora, ¿usted cómo cree que recibieron los gentiles la carta? ¡Uy! Y así la debería recibir usted. ¡Uy! No tengo que hacer nada para ser creyente. Solo tengo que creer. Nada más.
Pero Andrés, espérate, y no tengo que no mentir. Sí, si no es mandamiento. Si sale del hecho de que usted no miente porque usted ama a sus hermanos como Cristo lo amó a usted, perfecto, pero es una aplicación del mandamiento. No es un mandamiento que usted tiene que cumplir. Lo que vino a hacer Cristo fue a terminar con eso. ¿Por qué quiere seguir siendo esclavo usted? Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo. Ya me perdí. Ya no sé por dónde iba. Ok. Esto es impresionante. No hay 600 mandamientos, no hay 10 mandamientos. El centro de nuestra fe simple y llanamente es: ama los unos a los otros como yo te he amado, y ama a Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. 15:29 nos deja ver con claridad lo que tenemos que hacer. Se termina la carta y dice el verso 30: una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y los creyentes la leyeron y se alegraron con su mensaje alentador. Y claro, cómo no se van a... La gracia está sobre todo. No hay ley, no hay mandamiento. Lo único que tengo que hacer es permitir que Dios me dé el amor por mis vecinos. Amar a mi Dios. Y dentro de ese amar por mis vecinos no voy a hacer nada contra los judíos, porque los judíos van a sentirse mal. Y voy a abstenerme de inmoralidad sexual. Nosotros no entendemos qué tan importante fue esto. 20 años después, en el año 70 después de Cristo, el comandante Tito destruyó el templo y con eso destruyó el judaísmo como se conocía hasta ese momento. El judaísmo tuvo que reinventarse porque ya no había dónde hacer sacrificios. Si el cristianismo hubiera sido pegado al judaísmo, hubiera muerto. Pero puesto que en este primer concilio la iglesia dijo: judaísmo es por allá, cristianismo es por acá, el cristianismo continuó su camino, mientras el judaísmo perdió todo su protagonismo. Pero esto no era mucho que enseñar. Imagínense un pobre predicador en ese tiempo. Harán bien en no ofender a sus vecinos judíos con su dieta y harán bien en evitar la inmoralidad sexual. Entonces una semana predicaba de comida, la otra semana de sexualidad, la siguiente semana de comida, la siguiente semana de inmoralidad sexual. ¿De qué más predico? Ahora, si uno se pone a pensar, tal vez son los dos problemas más graves que usted tiene: comida y sexualidad. No sé, tal vez. No sé. Pero no, había más mandamientos. Obviamente la primera generación de cristianos no tenía Biblia, pero tenía el evangelio contado por aquellos que eran discípulos de Jesús. Y tenían los mandamientos de Jesús, lo que Jesús le había dicho que tenían que hacer. Y eso es lo que manejaban: el evangelio contado por los apóstoles y los mandamientos de Jesús. Toda la primera generación caminó de esa manera. Pero esos mandamientos de Jesús se convirtieron en mandamientos irreales. Imagínate tú. Jesús está en la tierra y le dice a la gente: no tengas miedo. ¿Cómo se hace eso? O le dice a la gente: no dudes. ¿Ah? ¿Cómo hago eso? O le dice a la gente: no te preocupes. ¿Ah? ¿Cómo hago para no preocuparme? Hasta que algo sucede. Cristo resucita. Y los mandamientos irreales se convierten en mandamientos posibles. ¿Cómo voy a dudar si mi Mesías resucitó? ¿Cómo voy a preocuparme si Cristo venció la muerte? ¿Cómo voy a temer si ni la muerte tiene potestad sobre nosotros? Y de repente, con solo el hecho de que Cristo resucitó, sus mandamientos irreales se convierten en mandamientos que uno puede hacer y tener. Esto es lo que energizó a la iglesia. No tenían miedo, ni tenían dudas.
Porque cuando tú estás convencido que tu Salvador venció a la muerte, no hay cómo tenerlas. Y eso es lo que nos da paso a esta serie que hemos denominado los mandamientos no. Dentro de esos mandamientos no, vamos a hablar. No temas, no tengas dudas, no te preocupes. Y de dos más que se los dejo de sorpresa. Vamos a suponer que nosotros somos cristianos del primer siglo, que no conocemos el Antiguo Testamento, no tenemos ni idea de qué dice ahí, y que lo único que tenemos es al Mesías resucitado. Y vamos a ver cómo esos mandamientos de Jesús, cuando los dice, tienen un valor, pero después de resucitado, cambia nuestra vida. Porque yo ahora puedo ir a la muerte, como fueron nuestros ancestros, porque Cristo la venció. Porque yo ahora sé que es perfectamente lógico no preocuparme, porque Cristo está conmigo. Pero si Él no hubiera resucitado, nada de esto sería lógico, ni fácil. Y cuando combinas estos mandamientos con ámense los unos a los otros, como yo los he amado, estos mandamientos cambiaron el mundo. Estos mandamientos lanzaron el movimiento que hoy llamamos la iglesia y empezaremos la próxima semana con el mandamiento no temas. Los espero, porque si Cristo resucitó, estos mandamientos son reales y usted y yo los podemos hacer. ¿Y cuánto pagaríamos usted o yo por vivir sin temor, sin dudas, sin preocupaciones? ¿Se puede hacer? Claro. Porque su Señor y el mío venció a la muerte. Y no hay nada más grande que vencerla. Los espero la próxima semana. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, alabamos tu santo nombre, Señor. Qué alegría es poder mostrar cómo la resurrección es el hecho que cambia la historia y que cambia nuestra vida. Qué alegría tener claro cómo el ser cristiano de resurrección nos permite ser libres, nos permite vivir en libertad, nos permite vivir para ti. Que estos mandamientos no sean una bendición para mis hermanos, como fueron para mí y para el equipo cuando estuvimos conversando al respecto y generando esta serie. Te pedimos, Señor, que tú les hables durante estas 5 restantes semanas a mis hermanos y mis amigos, claramente, de cómo tu resurrección hace todo lo que vamos a escuchar perfectamente factible. Nos quedamos en tus manos, Señor. Llévanos a donde vayamos en tu presencia y permítenos seguir al lado tuyo durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Los veo la próxima semana. Dios me los bendiga.